Estamos con Francisco Pecio, docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas de la FAUBA. Francisco nos va a hablar acerca del jabalí en la Argentina, como un desafío sanitario y ambiental, pero también de las tensiones que hay entre su control como especie invasora, pero también su aprovechamiento económico. ¿Cómo andas, Francisco? Muy bien, muchas gracias por el invite. ¿Primera vez en Sobre la Tierra? Sí. Bueno, esperemos que no sea la última. Por lo menos presencialmente. El otro día saliste por teléfono. Sí. Francisco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producciones animales alternativas? Son un conjunto de actividades animales, pero que tienen algunos puntos en común. Entonces tenés, si querés, es una guía de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero que están hilvanados por uno o varios puntos. Tenés muchas veces tecnologías inmaduras, esto es tecnologías que no están todo el proceso del todo resuelto, cadenas productivas comerciales que muchas veces están incompletas, normativas superpuestas, faltantes, contradictorias, mercados que no están del todo desarrollados o que no tenés precios de referencia ni tipificaciones, o sea que todo lo que estudias de mercados, de competencia perfecta, eso no aplica. A veces tenés cuestiones vinculadas a la INPO y a la EXPO que también son particulares, y además tenés otro condimento que vos vas a trabajar con especies que algunas son domesticadas, pero después tenés muchas que no son domésticas, que son especies silvestres, nativas o exóticas. Uh-huh. Y entonces ahí también tenés que empezar a ver en las producciones alternativas cuestiones como la interacción con el ambiente, con los ecosistemas. Sí. Y ahí hay otra cosa más, que tenés especies o actividades que son tradicionales, no todas son novedosas, en el sentido de que es algo nunca visto en nuestro país, uh-huh, sino que hay algunas que, siendo históricas, tradicionales, con arraigo cultural y no sé qué, han ido mutando, han ido cambiando y ahora cumplen todos los requisitos. Caso de conejos, cunicultura. Mira. Tiene esas características. ¿Y los gusanos de seda? Y los gusanos de seda. Eso también. Claro. Sí, hay gusanos de seda, presencia de sericultura en nuestro país desde hace 350 años. O sea que es más tradicional e histórico. Sarmiento lo trabajó fuertísimo en muchas provincias. De hecho, vestigios de eso es en Cuyo, el arbolado público, son todas moreras. Ya no se recuerdan por qué lo hicieron, pero se sigue haciendo, y eso era un doble propósito, con un modelo que era el mismo que se usaba en Europa, de usar el arbolado público para alimentar gusanos, claro, que es lo que se hacía en España e Italia. Y se siguen, y esas variedades son muy buenas, de mora, alta productividad, o sea, son súper, o eran variedades mejoradas hace 100 años, pensando en el gusano. Bueno, gusano es alternativa por esas razones, pero es tradicional. Y en el medio sí podés tener, por ejemplo, bisón, chinchilla, rana toro, etcétera. Hay un larguísimo etcétera, algunos más particulares y más raros que otros si querés, pero que son más novedosos. Bien. Si alguien te dice producción de jabalí, ¿de qué está hablando exactamente? Hoy en día lo mismo es caza y control del jabalí en principio caza y control del jabalí. Eventualmente para aprovechamiento de su carne, eventualmente del cuero y dientes, etcétera, como trofeo. Eso es un poco, y después la transformación. Vamos a ser igual honestos, hubo hubo trabajos serios, sistemáticos para tratar de domesticar o extraer caracteres de interés del jabalí. Nuestra facultad, de hecho, el primer titular de la cátedra que estoy yo ahora, el profesor Carlos Vieites, que falleció para época de pandemia más o menos, él, gran parte de su laburo profesional estuvo vinculado a intentar domesticar o generar una suerte de cruzamiento provechoso del jabalí con el chancho común, claro, que se cruzan. Él trabajaba en porcino. En porcino, después se fue a producciones alternativas, sí, y se creó en parte porque ella venía laburando con jabalí. Y era el intento de sacar los atributos buenos del jabalí y transferírselo a los chanchos para que tengan esa mansedumbre. Claro.
Pero no eran. Volvía a ganar siempre el jabalí, se ponía más malo que la misma. Salvaje. Salvaje, sí, no. ¿Cómo fue que llegó al país? ¿O cuándo? No sé En cómo. 1900. Los introdujeron también en La Pampa con fines cinegéticos, o sea, para cazar. Cotos de caza, etcétera. En 1900 era muy común en Europa la caza del jabalí, que estaban en los bosques, etcétera. Recordemos a Obelix y Asterix. Sí. Lo trajeron para eso, y acá lo mismo que otras especies exóticas, un ambiente muy propicio, sin controladores naturales ni predadores de importancia. Se empezó a expandir, no tan rápido, pero en las últimas décadas sí empezó a tener un crecimiento vertiginoso. Bien. ¿Y es plaga del agro? Sí, es considerada plaga de la agricultura, y de hecho en Buenos Aires vos entrás. A ver, una cuestión importante es: las especies silvestres forman parte del ambiente, y el ambiente, como otros recursos, son potestad de las provincias. Entonces vos necesitás la nación, esto como cosa general, que dé el marco general y el apoyo, pero después todo cae en las provincias. Sí. Lo cual eso requiere también un debate, etcétera, pero es así. Entonces, por eso todo cae en las provincias. Ahora, provincia de Buenos Aires la tiene decretada como plaga, por ejemplo, y se llama caza plaguicida. Wow. Es así, como vos lo lees y wow. Bueno, y así en otras provincias, está considerada una plaga mayor de la agricultura, está entre las 10-15 especies más invasivas del planeta, animales. Claro. Y ahí sí se comen de todo, imagino, ¿no es cierto? Sí, bueno, estamos el dato oficial más cercano al 2024, se estima que generan perjuicios económicos anuales para Argentina de 1.600 millones de dólares. Entre daños a cultivos, daños a instalaciones, daños a criaderos de chancho, accidentes, ataques, de todo un poco, sí. Ese daño te genera. O sea, no sé cómo andamos con el financiamiento universitario, pero parece que... Más o menos, ¿no? Sí, podríamos tener jabalí. Sí. Y mencionaste que se cruzan con chanchos los también. Chanchos, sí, ese es un problema muy común, te aparecen chanchos malos. Se cruzan, y el tema es que las crías empiezan a presentar atributos parecidos a los del jabalí, se ponen muy agresivos. Temperamentales. Sí. Tienen otro porte, etcétera, y son más agresivos. Entonces es un problema grande, además de que transmiten muchas enfermedades. Claro, zoonosis. Sí. Tienen triquinosis, pueden llegar a tener triquinosis, hepatitis, después pueden ser transmisores de la peste porcina, parásitos, tienen muchos problemas sanitarios que pueden contagiárselos a los chanchos comunes, a los chanchos domésticos, o a los seres humanos a través del consumo o la cercanía. Claro, a diferencia de la liebre que nos decías que... La liebre no tiene riesgos sanitarios, el jabalí sí. Por eso es mucho más es más sensible el tema de el aprovechamiento de la carne. En la liebre, esto que lo usan en el pueblo, no pasa nada, digamos. En el jabalí, ya no. Eso ya es bastante más serio. ¿Y entonces los creamos o los cazamos? Se cazan. Acá no se pueden criar, de hecho, porque son muy agresivos. No se logró hasta ahora domesticarlo. Se cazan. Pero eso es un problemita, porque una liebre la levantás con la mano una vez, se agarra un chancho de estos, un jabalí es 200 y pico de kilos. No lo moves. Y no andan de a uno por lo general, sino que andan en hatos en piedra grandes, y entonces es más complejo, y hay veces que no son caza, puede ser caza con arma, perros, o después lo que se hace es con trampas. Son una especie de corralitos gigantes, como de los cosos que se le ponen en las camas elásticas, ¿vieron? Para que los pibes se caigan. Bueno, una cosa así gigante, se traen de Estados Unidos, se importan. Y caen relativamente bien en eso, pero esos, por ejemplo, se están usando en el Parque Nacional Lanín, si no me equivoco, porque, hablando de la cuestión de la competencia, empiezan donde avanzan, desplazan especies nativas, entonces atacan y desplazan al huemul. Con lo cual es clave controlarlos. En esos lugares no tiene que haber jabalíes. Claro. Bueno, el tema es que ¿qué hacen? Se introducen estas tremendas jaulas. El problema es que son bichos que tienen muy buen sentido del olfato y son muy inteligentes. Si ocurre algo de estrés o que los bichos sangran, se lastiman ahí adentro o orinan mucho, dejan los rastros de que pasó algo malo ahí. Y si orinan o manchan las jaulas, vos las tenés que lavar,
pero quedan rastros y los bichos después es muy difícil que caigan. Es muy complejo el posuso de eso. Claro. Hay tecnologías que se utilizan, pero le da una capa de complejidad. Son bastante sofisticados. Les doy un ejemplo más, me olvidé, el del Palmar. Ahí sí hay un ejemplo se da como virtuoso. De hecho hubo graduados de la facultad, estuvieron trabajando en eso en su momento. ¿Por qué? Porque el jabalí se metió en el Palmar y lo que hacía era comerse lo que es más importante del Palmar, que son los renovales de las palmeras. Sí. Y se las comían. Entonces había que controlar a los jabalíes. Se estableció un mecanismo muy inteligente que era a través de la caza. Pero la caza muy regulada por parques nacionales, en zonas muy específicas, en áreas muy puntuales, y no se le dio a cualquiera el permiso de caza, se le dio a los pobladores de las periferias, a los orilleros, a la gente que lo hacía para morfar. Entonces, en vez de meterse furtivo, le dijeron, no, vos vas a entrar de esta manera, te vamos a controlar, vos tenés permiso para tantas piezas, y nosotros vamos a hacerle el control sanitario, vamos a garantizar que lo que te lleves sea seguro, control de triquinosis, y vos te vas a llevar una parte. La otra parte va a ser utilizada como donación a comedores y lugares que la estén pasando mal. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y qué hizo? Se logró controlar la población. Lo que pasa es una cosa activa. Vos permanentemente tenés que estar haciéndolo. Pero ahí, o sea, un laburo articulado entre biólogos, biólogas, agrónomos, gente de laburo social, con los pobladores, se logró un muy buen objetivo. La pregunta es cómo podés replicar eso al resto del país. Y bueno, en los parques nacionales son los ambientes más controlados del planeta, en el sentido de que tenés mucha presión de manejo. Claro. A diferencia de uno puede decir, no, están todos sin intervención humana. No, sí. El Parque Nacional tiene muchísima intervención para mantener el ecosistema en determinada manera. Si no, no habría más palmeras. Bueno, eso lo mantenés. Ahora, ¿cómo haces para regular el avance de los jabalíes en el resto? Hay jabalíes acá en Escobar, hace 15 días estaban los videos de los locos caminando ahí por Mashwit. Sí. Bien. Es un peligro porque hay un chico chiquito, eso lo atacan y... No, claro. El año pasado mataron un puestero en Mendoza. No son... Sí, pero un animal sacado. Y son 200 y pico de kilos de enojado con unos dientes grandes y yo no quisiera estar enfrente. No, claro. Quería preguntarte, ¿cuántas cabezas hay? Y después, si querés, que me cuentes cómo es la cadena, desde que sale del campo el jabalí hasta que llega a un plato. Sí, ¿Un plato no argentino? se sabe cuántas cabezas hay. Eso es un tema común, esto que charlamos. No hay estadísticas de población. Es muy fragmentario, no se sabe. Lo que sí se sabía era las cantidades faenadas, porque es en el momento que aparecía, digamos, que salía a la superficie. Y más o menos la estadística es que hasta el 2010 se llegaron a faenar 700 animales, 2018 27, 2019 0, porque se terminó de caer la habilitación del último frigorífico que decidió no continuar los trámites de regulación del SENASA y ya no hubo más, no hay hoy en día ningún frigorífico habilitado para tránsito nacional. Y municipal tampoco, de provincia. ¿Qué significa? Sí. 1. Algo debe faenarse y pasar como chancho, seguramente. Y el resto es todo faena clandestina. Lo cual es peligrosísimo. No, claro. Sí, con todas las enfermedades que puede tener. Exacto, entonces, y se sigue usando. La carne es muy rica, es magra, tiene un gusto muy particular, muy rico, o sea, es muy buena la carne, en parte porque está en estado salvaje, etcétera. Eso se lo da ese atributo, esa gimnasia, corre. Pero tenés el problema de la triquinosis. Sí, entonces, claro. Vos para poder utilizarlo, ahí es donde empezás a tener problemas. Lo que te dice la normativa es que primero, si vas a cazar, no puedes dejar animales heridos. O sea, no puede haber, ¿cómo es que dice? No dejemos testigos. No puede haber animales, pero es un peligro, no puedes, y por una cuestión de bienestar animal, no podés. Bueno, eso es una. Entonces ahí tenés que cargar, pero no es en lugares accesibles. A veces son 5 o 6 kilómetros desde el lugar más cercano, y si no tenés una gran camioneta, ¿cómo lo cargas?
primer problema. Entre que se lo muere el animal y se lo faena no pueden pasar más de 72 horas. Y luego de despostado, y se tienen que hacer los controles sanitarios, tenés que conservarlo a menos 12 grados. Bastante complejo. Tiene sus bemoles. Si uno tuviese un sistema como la liebre, entra como un chancho común, no pasa nada. En esto es complejo, entonces ahí ya uno empieza a dudar. Cuando vos ves que venden en lugares turísticos escabeche de jabalí, carne de esto, carne del otro jabalí, y pues tenés derecho a preguntar de dónde lo sacaste, sí, de dónde viene. A ver, y ahí hay niveles de riesgo. Esto es, si estuvo al horno eso, y 200 grados un buen rato, aumenta mucho, disminuye los riesgos, digamos. Ahora, todo lo que sea chacinados, no, claro. Peligrosísimo. Claro, no. O sea, que si es producto argentino, o sea, la faena fue clandestina, por lo que dijiste. O sea, no. La faena es que no hay habilitado, claro, no forzada. habilitado. El problema es que, por más que vos. No digo que todo sea hecho en el fondo de tu casa en piso de tierra con un cuchillo claro. oxidado. Sí. Probablemente sea hecho en condiciones que podrían ser habilitables, pero no hay nada habilitado. ¿A qué se debe? Una es que a veces los requisitos para habilitación son complejos, son costosos, también requiere inversión. Y si ahí volvemos a lo que charlamos varias veces hoy. Si el privado no lo va a hacer, ¿quién lo tiene que hacer eso? Es el Estado, los diferentes niveles o los organismos, etcétera, que actúan como agente de desarrollo. Esto es, a veces vos lo que necesitas es cuando se queda el auto, le das un empujón para que arranque. Bueno, esa es nuestra función también. Si vos generas la dinámica para que la cosa arranque, frigorífico municipal, y después la cosa funciona. Pero si no, por sí solo no lo va a hacer nadie. Entonces vos querés controlarlo, querés agregar valor, generar riqueza, todo eso, pero no tenés plantas habilitadas. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, hay que charlarlo. Y vos te referías igual al circuito local, pero para la exportación tampoco. No hay nada. No hay exportación habilitada, porque si no hay faena, si a lo local no podés, imaginarte exportación. Te pides mucho más restrictivo, más complejo, y depende de dónde vas a exportar, van a venir a verificar que vos cumplas las BPA, BPM, etcétera, que es lo que cualquier mínimamente comprador serio te pediría, que hagas los controles sanitarios. Si vos matás en cualquier lado y no le haces ni siquiera triquinosis, es jugar a la ruleta rusa eso. Sí, claro. Así que si lo vemos en un restaurante o algo así asociado a lo más gourmet, a menos que sea importado. Importado no hay. ¿Importado no hay? No tenés carne importada de jabalí. Tampoco. Entonces ahí tenés el tema. No, lo que tenés es que microcircuitos donde el tipo por ahí consigue en un restaurante de uno y que por ahí le hace el control de triquinosis y se lo lleva, pero si lo paran, y también tiene que ver con un restaurante más gourmet, no sé qué, que uno esperaría quizás que su proveedor esté más afinado, y otro que sea, en algún lugar perdido, donde vos ahí sí ya no. Y también cosas, si me decís algo que estuvo con mucha cocción, no sé qué, por más que no cumpla lo sanitario, la vieja máxima del fuego mata todo, digamos, 200 grados, 5 horas, y seguramente los parados. No quiere decir que eso garantice la sanidad del chacinados, por ejemplo. Gracias. Es lo mismo que, los quesos en la ruta, queso de cabra y eso. Y vos no sabés, lo más probable es que control de brucelosis no hicieron. Entonces, por ahí pasa. Por ahí no te conviene. Y yo no. Eso trato de evitarlo por esos riesgos. Y pensando en la producción, ¿no? Hablamos de producción, pero ¿hacia dónde vamos? ¿A la producción o hacia la erradicación? Porque como producción, medio que... ¿Hacia dónde? Yo digo hacia dónde pienso que vamos. Sí. Hacia una expansión descontrolada del jabalí. De la población. Sí. Porque no estamos logrando... Ni siquiera se controla con la caza. O sea, la tasa reproductiva es mayor. Y los esfuerzos, aparte, la cuestión es que si vos no tenés... A ver, el Ministerio de Secretaría de Agricultura hay gente, me consta que están preocupados en el tema, gente de carrera, lo viene elaborando, pero vos necesitas un poco más que esa preocupación, y la realidad es que vos lo que tenés que hacer es empezar a... Ahí es donde aparece el gobierno federal como ente rector, de decir, si cada provincia no puede, o sea, cada provincia va a resolver lo que está dentro de sus límites provinciales, y es un problema que excede las fronteras provinciales. Entonces vos tenés que sentarte, hacer una mesa de coordinación, hay un intento de eso, ojo, están tratando de... Hay algunos se están organizando, pero tenés que profundizar eso y hacer, un plan de control, no sé si de erradicación, pero de control y manejo sostenible que mantenga las poblaciones a niveles tolerables, que no generen daños y que tampoco sean un problema. Porque después el tema es que
tampoco puedes andar cazando bichos a tontas y locas, porque empieza a haber... ¿Qué haces? Claro, pero ¿qué haces? Y aparte, ¿por qué te vas a meter en los campos de los vecinos sin autorizar? ¿Viste? Todo empieza a haber una... No es todo tan fácil, requiere ciertas coordinaciones que hay que llevarlas adelante. El problema es que no estamos en el mejor momento institucional para enfrentar estos tipos de problemas. Porque aparte es esto, bueno, si vos motorizás que al que te lleva el jabalí, que le haces el control, le pagás un buen precio, seguro que va a aumentar la cantidad de cazadores, que es lo que pasó con el palmar. Pero para eso necesitas un frigorífico. Claro. Y un frigorífico por sí solo, porque es un riesgo enorme, o sea, el costo hundido es muy grande, no apareció. Entonces, ¿qué te lleva a pensar que va a aparecer de la nada? Entonces, algún organismo, y las provincias están todas con el agua en el cuello. Entonces, si vos no apalancás con, por ejemplo, el BID o algún banco interamericano, alguno de esos que te financie eso, ¿cómo arrancás? Una vez que arrancás, sí es más fácil. Pero tenés que tener la decisión política y presupuestaria de llevar adelante esas acciones. Una vez que lo arrancas, después funciona y se pueden coordinar con las provincias. Ejemplo, Córdoba tiene un plan bastante más activo. Otras provincias del NOA que son vecinas de Córdoba, no se puede la caza del jabalí. No está prohibida. Entonces vos tenés restricciones opuestísimas cruzando a 10 kilómetros. Claro. Entonces ahí también por eso tenés que empezar a coordinar políticas, acciones, armonizar las normativas para que sea más o menos parecido y ver dónde hay que poner más acento, dónde no, y eso. Bueno, así que faltan recursos y coordinación y el trabajo de instituciones como INTA y demás. Sí, es ahí es cuando empecé a saber que hace falta que existan esas instituciones. Sí, claro. Porque si no, no... Tal cual. Bueno, Francisco, fue un placer tenerte acá. A usted por la invitación. De estas producciones. Gracias por venir. Esperamos que estés de nuevo en el programa. Bueno, gracias. Aceptable. Vamos a un temita musical y volvemos para el cierre, ¿sí?